Ya estamos de vuelta y ya está por acá Cristian Nader. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, ¿y tú, Carolina? También esperándote. Ya nos dijeron acá que te pusiéramos chip para saber dónde andas. ¿Dónde está Cristian? Aquí le llega Cristian. ¿Por qué no tiene un chip? Pero no podemos hacerlo. Pues es ilegal. Sí. Por ahora. Por ahora. 12:38. 12:38. Empezamos igual que siempre. Sí, muy bien. Bueno, ya. Vamos a avanzar. Primero queremos hablar, ya lo habíamos anticipado, sobre esto que está ocurriendo en Estados Unidos. El presidente Donald Trump firmó el viernes una nueva orden ejecutiva con la que endurece medidas económicas y financieras contra Cuba, ampliando las restricciones a sectores estratégicos de la isla y reforzando las sanciones con alcance extraterritorial. La decisión ocurre meses después de que la administración estadounidense impulsara un bloque energético de facto contra Cuba mediante restricciones dirigidas a países y empresas que suministran petróleo a la nación caribeña. De acuerdo con el nuevo decreto, las sanciones estarán dirigidas contra entidades y personas vinculadas con áreas consideradas clave para la economía cubana, entre ellas energía, minería y servicios financieros. Además, las medidas también alcanzarán a compañías, bancos y particulares que mantengan operaciones con instituciones cubanas sancionadas por Washington. La orden establece que cualquier activo vinculado con esas operaciones podrá ser bloqueado dentro de Estados Unidos. Además, bancos extranjeros que faciliten transacciones significativas con entidades cubanas sancionadas podrían enfrentar restricciones para operar en dólares. En el documento oficial, Trump volvió a catalogar a Cuba como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, argumento que ya había utilizado en enero pasado para justificar estas medidas coercitivas. También acusó al gobierno cubano de desarrollar políticas diseñadas para perjudicar a los Estados Unidos y reiteró señalamientos relacionados con presuntos vínculos de La Habana con actores hostiles, dice, terrorismo e inestabilidad regional. Por supuesto, el canciller cubano Bruno Rodríguez acusó a Washington de utilizar pretextos débiles y falaces para justificar la intensificación del bloqueo económico, comercial y financiero contra la isla. A través de sus redes sociales, Rodríguez Padilla señaló que el anuncio de las nuevas medidas coincidió con las movilizaciones del 1 de mayo en Cuba, donde miles de personas participaron en actos contra este bloqueo criminal. Dijo, no es casualidad que estas medidas se anunciaran el 1 de mayo. Aseguró que Cuba es un país pacífico y negó que represente una amenaza para Estados Unidos o cualquier otra nación. También diversas organizaciones internacionales y expertos en derechos humanos han cuestionado durante todos estos años el carácter extraterritorial de las sanciones estadounidenses contra Cuba. Han destacado una y otra vez que vulneran principios del derecho internacional y afectan directamente a la población civil. Aquí lo hemos hablado ampliamente, que se trata de una herramienta genocida que está costando la salud, las vidas, la estabilidad también de la propia isla. Ahora, no solo esto. Trump amenazó con tomar Cuba, sugirió enviar también un portaaviones frente a las costas cubanas. También hace unos días, pues vuelve a escalar estas amenazas. Durante las declaraciones recientes, el mandatario aseguró que Washington podría hacerse con el control de Cuba casi de inmediato. Planteó el envío de una de las principales embarcaciones militares estadounidenses al Caribe. Dijo, de regreso de Irán, haremos que uno de nuestros más grandes, tal vez el portaaviones Abraham Lincoln, el más grande del mundo, haremos que llegue hasta ahí y que se detenga a unas 100 yardas de la costa y ellos dirán, muchas gracias, nos rendimos. El presidente estadounidense reiteró en distintas ocasiones su intención de endurecer la presión sobre La Habana, argumentando que Cuba ha sido terriblemente mal administrada y que mantiene un sistema terrible. Ahora, finalmente, para terminar con este tema de Cuba, más bien ahora analizarlo con Cristian. El presidente Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, lanzó un llamado urgente a la comunidad internacional ante lo que calificó como una peligrosa escalada de tensiones impulsadas por esta administración de Donald Trump. A través de sus canales oficiales, el mandatario cubano advirtió que las amenazas de agresión militar por parte de Washington han alcanzado un nivel peligroso y sin precedentes. Instó tanto a la comunidad internacional como al pueblo estadounidense a pronunciarse frente a lo que describió un acto
acto criminal drástico. Díaz-Canel sostuvo que la postura de la Casa Blanca responde a los intereses de un grupo pequeño, pero adinerado e influyente dentro de Estados Unidos, al que acusó de revancha y dominación sobre la isla. Dijo: la comunidad internacional ha de determinar si se va a permitir este acto para satisfacer los intereses de un grupo pequeño, pero adinerado e influyente, con ansias de revancha y dominación. El jefe de Estado cubano aseguró además que la isla no cederá ante presiones externas ni amenazas militares. Dijo: ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba. Tropezará con un pueblo decidido a defender la soberanía y la independencia en cada palmo del territorio nacional. Finalmente, también Díaz-Canel reiteró la disposición de su gobierno para mantener un diálogo con Estados Unidos, esto el pasado 22 de abril. Recordamos que en una entrevista que fue televisada, el mandatario señaló que Cuba no busca confrontación, sino una relación de cooperación en temas de salud, ciencia, inversiones, migración. Afirmó que ambos pueblos merecen una convivencia que sustituya la hostilidad por la colaboración, obviamente frente pues a estas amenazas de Donald Trump, que jamás han considerado el diálogo como pues una salida. Sabemos muy bien del actuar de pues estos criminales. Bueno, pues Cristian, ¿cómo ves el panorama ahora para Cuba con estas nuevas amenazas de Donald Trump? Que en primera los tiempos, ¿no? Y el lugar donde se da. Se dio en un foro donde se reúnen pues justamente gran parte de la élite de ascendencia cubana, gusanos les llamaremos coloquialmente, terroristas en el suelo de la Florida, y además el 1 de mayo. Uh-huh. Que de hecho, si ustedes ven un mapa a nivel global, en la mayoría de los países del mundo, en un 85-90%, se conmemora el 1 de mayo como Día del Trabajo. Más que Día del Trabajo, Día de los Trabajadores. Uh-huh. En Estados Unidos hay una nulidad en cuanto a eso, ¿no? Nada ocurre, ¿no? Y en cuanto a lo que dice Díaz-Canel, es importante, ¿no? Pues es el revanchismo eterno por parte de Washington, que aún no supera que desde 1959 perdió el control de la isla, y que en este momento pues, agudiza las sanciones unilateralmente, además extraterritorialmente. Sanciones entre comillas, son agresiones. O sea, el concepto de sanciones viene en el léxico y en el diccionario imperialista tradicional. ¿Qué poder tiene Washington para sancionar a cualquier otra nación del planeta? Y en este momento también tiene mucho que ver con lo que hemos estado mencionando del repliegue estadounidense a nuestro continente y del afán por controlar todos los países. Y el país fundamental que le falta en este rompecabezas, bueno, hay muchos, pero el fundamental es Cuba, porque está en un polo ideológico distinto, porque mantiene buenas relaciones con ciertos antagonistas al imperialismo a nivel global. Y principalmente, aunque suene, no suena descabellado, pero es el revanchismo, la vendetta por parte de Washington, que considera imperdonable haber perdido la isla en el 59, la derrota en Playa Girón, que todos los intentos de magnicidio, por ejemplo, en contra de Fidel hayan fracasado, los planes de desestabilización de la isla a través de un sinfín de estratagemas, desde el uso de armas químicas en contra de la población en los alimentos, el estrangulamiento económico tratando de matar de hambre o de falta de medicamentos a otro pueblo. Entonces quedan estas estrategias, ¿no? Amenazar con un portaaviones, que de hecho es bastante ilógico, porque a fin de cuentas tienes a menos de 100 kilómetros el territorio continental estadounidense de la isla, pero el objetivo es amedrentar y tratar de, pues obviamente, llevar a Cuba, más que a la mesa de negociación, a la mesa de rendición, que Cuba se rinda y acepte lo que postula el gobierno, el régimen imperialista estadounidense. Uh-huh. Nos habías hablado hace unas semanas sobre la intención de Estados Unidos sobre la isla, que más allá de la apropiación quizá como de recursos, aunque también, pero sería, digamos, una incursión también por tomar el control, el mando, sí, ¿no? Claro. Y que sea como una colonia, un protectorado. ¿Esto lo ves también como una necesaria victoria para Trump frente a la derrota con Irán? ¿Y qué tan plausible crees que sea? Digo, la agresión en contra de Irán va a continuar, pero la agresión en contra de Cuba también. Sí, sería el modelo que propone Trump, aunque no sé si sea exactamente igual. Lo que busca Washington es crear sí, como tú lo mencionas, un protectorado a la usanza puertorriqueña, solo que a diferencia de Puerto Rico, y como lo pudimos ver el 1 de mayo y sucesivamente en todos los eventos en la historia de Cuba, pues hay un apoyo popular
inmenso al gobierno cubano, ¿no? Que sabe perfectamente lo que está pasando. Y eso es lo que le impide a Washington poder llegar y tomar el control de la isla, a diferencia de otros contextos. ¿Por qué? Pues porque el pueblo arropa al gobierno y es un pueblo revolucionario también. Que aunque ha habido un cambio generacional, gran porcentaje del pueblo sigue considerando la revolución como la punta de lanza de la política interna y externa por parte de la isla. Y es lo que impide a Washington. Por eso no han podido hacer nada. Por eso recientemente, recordemos cuando mandan esta embarcación repleta de paramilitares y mercenarios, que aunque no lo acepte públicamente Washington, estoy totalmente seguro que hubo apoyo. O sea, fue como un conejillo de indias y también para ir midiendo hasta qué punto la isla está preparada para resistir un ataque de esta índole. Ese es el problema. Washington, no porque esté la isla, porque Cuba esté extremadamente cerca de Washington, de suelo estadounidense, de la Florida, eso quiere decir que las cosas son más fáciles, todo lo contrario. Porque también hay un conocimiento amplio por parte del gobierno de La Habana y del pueblo cubano qué medidas podría tomar Washington en un ataque eventual en contra de la isla, por ejemplo, ¿no? Y también porque Cuba podría responder de diversas maneras. A Cuba lo ven como un país, digamos, totalmente empobrecido por parte de Estados Unidos. Pero también lo ven como una posibilidad de enfrentar justamente al imperialismo estadounidense, ¿no? O sea, no hay una simetría tecnológica, pero sí hay inteligencia y hay contrainteligencia también. Y eso es lo que justamente durante más de medio siglo le ha servido a Cuba para poder repeler cualquier intento de injerencia por parte de Estados Unidos, ¿no? Que también hay que mencionarlo, es continental, no solamente es en contra de Cuba. Sí, ahorita entraremos también en esto, por lo que está ocurriendo en Honduras. Pero antes de eso, Cristian, finalmente sobre Cuba, que es un tema que tampoco dejaremos, obviamente, pero me gustaría preguntarte sobre esta cuestión del bloqueo. ¿Cómo es que opera también para que haya incluso cierto sector que niegue el bloqueo? O sea, que piense que las dificultades y la precariedad que existe en la isla es por la mala administración de el propio gobierno cubano. ¿Cómo opera esta cuestión, digamos, no solo dentro incluso de la propia isla, sino fuera? Y también, ¿cómo es que, digamos, esto forma parte de la propia negación, forma parte o podría formar parte de la propia agresión contra la isla? Bueno, entender que a nivel global, toda la gente entiende el mundo a través generalmente de la óptica estadounidense, porque es la cultura dominante. Y generalmente las voces en contra de Cuba, las masas y los líderes de opinión o los intelectuales u opinadores o cualquier esperpento que exista en redes, toda esa información la toma de la narrativa estadounidense. Por eso, por ejemplo, el uso del concepto de sanciones en lugar de agresiones. Porque son educados por Estados Unidos. O embargo en lugar de bloqueo. Ajá, embargo en lugar de bloqueo. Y porque toda la narrativa que utilizan, todos los conceptos y categorías son en torno a lo que menciona Washington. Por eso de pronto, son terroristas, no son narcoterroristas, no son esto. Todo ese léxico, toda esta verborrea procede de Estados Unidos. O sea, simplemente la replican. No hay un análisis ni una crítica, porque prácticamente todo lo toman directamente desde lo que proponen los servicios de inteligencia estadounidense y el mismo gobierno estadounidense. No es que conozcan Cuba. No es que, a pesar de que algunos sean de ascendencia cubana en suelo estadounidense, pues no han estado en Cuba jamás. O sea, todo. Y también entender que hay, asuntos de clase. Un gran sector de la cúpula que está en Estados Unidos, el sector primigenio que sale de Cuba tras el 59, era la gran burguesía cubana, aquella que conjunto Estados Unidos, pues controlaba todos los sectores, desde la agricultura, la hotelería, la industria, absolutamente todo. Entonces creo que es por dos lados. Uno, porque replican los ideales de clase y de control de los recursos, materias primas y el control geoestratégico de la isla para Washington, en nombre porque son cipayos. Y el otro, que digamos es a nivel global, principalmente en América Latina, porque la gente tiene un desconocimiento profundo y todo la información y el conocimiento que tiene, conocimiento entre comillas, que tiene en torno a Cuba, lo sacan justamente de comunicados como el que da Trump y demás personajes. O sea, han creado toda esta narrativa, desde la academia incluso, porque también esto se replica desde las academias estadounidenses, desde las universidades y centros de estudio, y se acaba contagiando a las universidades principalmente privadas en el contexto latinoamericano, donde están vinculadas, por supuesto, a los conglomerados mediáticos que van a replicar esta narrativa anticubana, antipopular, anticomunista, antisocialista, etcétera, ¿no? O sea, que de hecho es un refrito, porque lo mismo que dicen en contra de Cuba lo pueden decir en contra de Venezuela, Nicaragua,
Irán, Rusia, a pesar de que son países capitalistas, van a continuar con esta narrativa. Entonces, pues sí, oscilan entre la ignorancia y la imbecilidad, pero también la complicidad con los crímenes estadounidenses por tratar de reapropiarse del territorio cubano y convertirlo en una entidad periférica al imperio, ¿no? A la usanza puertorriqueña. Digo, creo que hay dos modelos los que propone Washington. Uno está el modelo haitiano, de destrucción total, caos absoluto, y el otro el modelo puertorriqueño, que desde hace 100 años forma parte, pues, es una colonia estadounidense. Tanto Cuba como Puerto Rico fueron perdidas por el Imperio Español cuando es derrotado en la guerra hispano-estadounidense. Y esos son los dos modelos que propone. No obviamente un modelo de progreso, todo lo contrario, convertir nuevamente a Cuba pues, en un centro de ocio y incluso de las perversiones estadounidenses y una posición geoestratégica importante, porque pues con eso si tú controlas Cuba, ya para Washington ya controlas todo el Mar Caribe. O sea, todo el arco caribeño ya lo controlas. Bueno, sobre Cuba vamos a seguir ahondando, no solamente acá en la noticiera, sino en la televisión. El otro día, es que tú no sabes ese chisme, pero Román y yo sí lo sabemos. Me decían en Cosmódromo, grabamos Cosmódromo y lo transmitimos el pasado jueves a las 10 de la noche. Entonces, de pronto estoy transmitiendo, aparezco en pantalla, y de pronto, cuando ya acabó la transmisión, me pongo a leer los comentarios y me dicen, ¿pero qué la mano malita no era la izquierda? Y lo que pasa es que se revesó el video, se espejeó. Entonces, la gente pensaba que pues, me había cambiado la venda a la mano derecha. Pero y entonces era un montaje y una falsedad. Quería hacer un montaje y como un engaño, una estafa Ponzi. No es así. Simplemente, de hecho, traía una playera que las letras se veían al revesadas. Aquí no engañamos absolutamente a nadie. No. Bueno, tal vez yo me engaño a mí mismo, a Román y a Carolina, pero ustedes no. Bueno, ya he hecho esta aclaración. ¿Ya aclarado esto? Oye, hay otro asunto, bueno, decía de lo de Cuba, que vamos a continuar claramente hablando sobre esto, pero hay otra, pues, injerencia de Estados Unidos con el ente sionista otra en más. Honduras, en este Honduras Gate, que salen pues revelados en Diario Red, esta exclusiva de audios reveladores que pues indicarían una injerencia de Estados Unidos e Israel en América Latina, pues de este expresidente hondureño que fue declarado y acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Explícanos qué está pasando con esto. Bueno, son muy reveladores porque no nada más habla de asuntos intra-hondureños, sino a nivel continental. Y hoy salieron estos audios, pero estamos seguros que esto aplica también para distintos contextos a nivel latinoamericano, solamente que solo en estos audios se mencionan a personajes de contextos específicos, pero tengan la total seguridad que esto engloba la totalidad de América Latina en cuanto a las élites subordinadas a Washington, que está al mismo tiempo muy vinculado a lo que mencionábamos de Cuba. En pocas palabras ocurrió esto. Salen a la luz unos audios, hay una conversación entre el actual presidente espurio de Honduras, Narri Asfura, y el expresidente y narcotraficante hondureño, Juan Orlando Hernández, quien hasta hace unas semanas purgaba una condena por narcotráfico en suelo estadounidense. ¿Okay? Liberado por Trump. Bueno, sí, indultado por Donald Trump. Ajá. En esta conversación, entre muchas otras cosas, vamos primero, digamos, en el contexto nativo de estos personajes. Buscan acabar con la popularidad del movimiento iniciado por Manuel Zelaya, quien hace unos años sufrió un golpe de Estado orquestado por Washington, si no me equivoco, la administración Obama en su contra, y cuya cercanía con un personaje como Xiomara Castro, que además es su esposa, la llevó a la presidencia, y que sigue siendo el partido más popular la fuerza más popular política a nivel hondureño. Lo que ocurre es que Narri Asfura llega al poder a través de un golpe de Estado, orquestado a través de un fraude electoral por Washington, que está totalmente evidenciado, están las pruebas, están los audios, absolutamente todo, y además ellos lo declaran públicamente en estos audios, lo cual, si en Honduras existiera un sistema judicial fuerte, se cancelan las elecciones, se encarcelan estos dos personajes, se repiten elecciones. Obviamente sabemos que no va a ocurrir, ¿no? Bueno, en esto ya saliendo del contexto, y que bueno, en cuanto a Manuel Zelaya y Xiomara Castro y todo su equipo de trabajo, estarían dispuestos con el apoyo de Washington, pero también a través del apoyo del ente colonial sionista y genocida israelí, a secuestrar a Manuel Zelaya, a Xiomara Castro, todo su equipo, a la usanza de Nicolás Maduro Moros el pasado 3 de enero. O sea, la misma estrategia, aplicarla en suelo hondureño, con esta letanía
que ellos utilizan del narcogobierno, gobierno terrorista y demás, que de hecho lo afirman en los mismos audios, es totalmente mentira, no existe y Trump lo afirmó también, ¿no? El cártel de los Soles en el contexto venezolano no existe, y también en el colombiano, y además el Tren de Aragua, ¿no? Es una estratagema, y ahí volvemos a lo mismo, lo que mencionábamos en torno a Cuba, ¿no? Obviamente sabemos que es falso, pero debido a que esta propaganda va dirigida a élites nacionales que tienen el control mediático de los medios de comunicación, las van a arrepentir hasta el hastío, y la gente que está desinformada, que no entiende el contexto, pues obviamente lo va a creer, ¿no? Eso a nivel, digamos, centro-hondureño. Además que el ente sionista busca insertarse aún más en Centroamérica, tiene una presencia importante en cuanto a su actuar, por ejemplo, en seguridad, asesoramiento del gobierno hondureño, obviamente en represión, vigilancia, contrainsurgencia, espionaje, también tiene una presencia en cuanto a la base militar que tiene Estados Unidos ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Eso en segundo lugar. Ahora bien, a nivel continental, que al parecer están operando con el gobierno de Argentina de Javier Milei, que Javier Milei ha invertido un gran capital, se estima, no se sabe cuánto, $300,000 por lo menos, en una campaña de demonización y propaganda antagónica a los gobiernos de Colombia de Gustavo Petro y al gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum. No sabemos hasta qué punto es esta estrategia, este estratagema, pero parece involucrar el uso de multicuentas, bots, trolls en redes sociales, utilizar, por ejemplo, influencers de extrema derecha, donde incluso involucran también, se podría involucrar españoles, argentinos, mexicanos y demás, todo con el afán de golpear justamente a ambos gobiernos que aún no se alinean por completo o no están subordinados al imperialismo estadounidense. Y ahí se conecta con lo que está pasando en contra de México, que se ha pasado de la guerra cognitiva, mediática y demás, ya la guerra, digamos, paramilitar, incluso militar, como lo que ha ocurrido recientemente en Chihuahua, donde además la gobernadora está totalmente subordinada a los servicios de inteligencia y donde a través de esa estrategia, como la han descrito, buscan golpear primero al un gobierno local, bueno, un gobierno estatal como el de Chihuahua, incluso posteriormente al gobierno federal. Toda esta estratagema la soltaron estos personajes, o sea, podemos confirmar que estos sujetos saben perfectamente que se están coordinando a nivel continental para acabar con los pocos gobiernos a nivel americano que aún resisten al imperialismo estadounidense y a sus cipayos locales. Vaya, no es que el gobierno hondureño actualmente en Arrias Fura o Juan Orlando Hernández tenga mucho poder, simplemente están haciendo una red de conexiones, al igual que Argentina, mientras la población está totalmente empobrecida. El gobierno de Javier Milei gasta en este tipo de estratagemas, pero estamos hablando de gobiernos ya muy marginales que lo único que los mantiene es su apoyo por parte del imperialismo washingtoniano. Uh-huh. Además de, digamos, estas revelaciones sobre el involucramiento y la búsqueda tanto del ente sionista como de Estados Unidos de intervenir en América Latina, ¿cómo es que lo hemos hablado también antes, pero en este contexto también que atraviesa México, el indulto a Juan Orlando Hernández desmiente por completo esta presunta preocupación por parte de Estados Unidos, tanto contra Nicolás Maduro y este falso cártel de los soles, como en este caso lo que está ocurriendo en nuestro país, que están con expedientes también absurdos, no porque sea o no culpable, sino porque exhiben este absurdo de las pruebas contra un gobernador en nuestro país. O sea, ¿cómo se cae, pues, en este sentido? No, pues son los paralelismos, ¿no? Mientras estaba ocurriendo lo de, por ejemplo, hace unas semanas, el asunto en Jalisco, el caos en Jalisco, poquito tiempo antes Trump había revelado que iba a indultar a Juan Orlando Hernández, este narcotraficante. Incluso se le encontró supuestamente su relación con el cártel de Sinaloa, además con una AK-47 o un M16, no me acuerdo qué tipo de arma, bañada en oro, aparte con sus iniciales, ¿no? Digo, no muchas personas tienen eso, y las personas que lo tienen suelen pertenecer a ciertos sectores específicos. Eso en primer lugar. Y luego que Donald Trump se atreva a acusar a gobiernos como el de Venezuela, Colombia, México, etcétera, de narcoterrorismo, cuando él apoya a un narcoterrorista. Además, un grupo vinculado no nada más al narcotráfico, sino también al golpe paramilitar, golpe policial en contra de Manuel Zelaya y la constante propaganda en contra de Xiomara Castro. Bueno, puedo seguir, ¿no? Son contradicciones, pero volvemos a lo mismo. En cuanto a la guerra cognitiva, la gente que no tiene acceso, por ejemplo, a medios alternativos como el Chamuco, que es un gran medio alternativo, y demás, no tiene el acceso a otras narrativas. Entonces, ¿cómo contrarrestas esto? Esto en fin de semana pues no trascendió, o sea, porque estaba justamente, o curiosamente, en suelo mexicano, opacado por las acusaciones en contra del gobernador de Sinaloa, por ejemplo, ¿no? Pero todo forma parte del mismo entramado, un entramado que es funcional por completo Estados Unidos, que además, por ejemplo, ya mencionamos el caso de Juan Orlando Hernández, pero podemos
continuar y mencionar otros casos, por ejemplo, que de hecho también lo citan en estos audios, hablan del caso panameño, que una de las medidas importantes para tomar el control geoestratégico de todo el hemisferio, de todo el continente, que recientemente además Marco Rubio, si no me equivoco ayer antier, dijo, es nuestro hemisferio y lo vamos a controlar, que no va a haber presencia ni rusa, ni china, ni iraní aquí. Bueno, en torno a ello, el caso panameño también lo mencionan en los audios, de que pues, lograron expulsar a China, que tenía una muy buena relación comercial y económica con el gobierno de Panamá, había planes de infraestructura e inversión para ampliar y modernizar el canal, y que Washington, so pena de pues, intervención, injerencia brutal en suelo panameño, incluso amenazar con controlar nuevamente el canal, provocó que el gobierno panameño rompiera cualquier lazo con China, incluso al grado constitucional, donde les impide tener cualquier tipo de relación con la República Popular de China, que es la mayor potencia económica, tecnológica y comercial del orbe en este momento. Y eso nos lleva también en cuanto al narcotráfico, al pasado, por ejemplo, panameño, ¿no? Como Washington favoreció a un narcotraficante como Manuel Noriega, hasta que no les funciona, a George Bush padre y deciden invadir suelo panameño, pero también trasladarlo más al sur. El apoyo, por ejemplo, al gobierno literalmente narcobananero de Daniel Noboa en suelo ecuatoriano, pues que literalmente es un narcogobierno. Y podemos ir hacia el pasado durante época del Plan Cóndor, a Alfredo Stroessner en el contexto paraguayo, también vinculado al narcotráfico. Atrás de los patrocinadores de Javier Milei se habla que hay narcotraficantes también en suelo argentino. Bueno, el sionismo está involucrado. Claro. Y donde el sionismo está involucrado, pues obviamente va a estar el narcotráfico, porque el sionismo es quien arma y entrena logísticamente, uno de los que entrena logísticamente a los narcoterroristas, tanto a nivel sudamericano como centroamericano, incluso me atrevo a decirlo que en México, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, yo no entiendo por qué en este momento no están cerradas las embajadas de Honduras, Argentina, y me atrevería a decir también El Salvador y demás en suelo mexicano. Tendría que haber expulsión inmediata del embajador de Argentina, si esto se comprueba. Uh-huh. La aportación, por ejemplo, del gobierno o cualquier cosa que se pueda llamar a esa entidad de Javier Milei, que está conspirando en contra del gobierno federal de México, en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum, lo mismo que Gustavo Petro. Uh-huh. Ahí tendría que salir Argentina, que en este momento, lo repito, es un país... Es lo más alarmante de todo, ¿no? Es un país extremadamente empobrecido, uno de los países donde ya la pobreza extrema es dominante, sí. Y donde, a pesar de ello, la gente, además de que tiene que comer carne de burro, por ejemplo, el gobierno de Javier Milei tenga dinero y esté invirtiendo fondos en una campaña de desprestigio cuando, pues a fin de cuentas, todo es ordenado por Washington, ¿no? O sea, ni siquiera hay soberanía por parte de estos. Uh-huh. Es lo más terrorífico, ¿no? Que Honduras ya no tiene soberanía. A la usanza salvadoreña, ecuatoriana, peruana, chilena, pero principalmente la argentina, que es extremadamente evidente, ¿no? Uh-huh. Si no me equivoco, bueno, el tema todavía no ha llegado tampoco a la conferencia de prensa. Esperamos que en estos días, y por supuesto que también vamos a estar dando seguimiento a lo que resulte de esto. Uh-huh. No, me refiero que no, en ese sentido no ha habido un posicionamiento. También, Cristian, sobre el ente sionista, quiero preguntarte cómo lees pues este secuestro, tortura también ya de los activistas de la Global Sumud Flotilla, Tiago Ávila y Saif Abukeshek, integrantes de la Global Sumud Flotilla. Fueron presentados este domingo esposados bajo una fuerte custodia policial ante una corte israelí. Esto luego de haber sido secuestrados durante esta última operación de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales. Ávila fue llevado ante el tribunal con golpes visibles, rodeado de agentes de seguridad y frente a medios de comunicación. El tribunal determinó mantener detenido a los dos activistas, lo que también menciona la familia, pues además de todas las violaciones a sus derechos humanos, pues es una posible acusación de terrorismo. Uh-huh. Permanecen recluidos en el centro de detención Shigma en Azcalán, donde iniciaron una huelga de hambre como protesta por su detención y los malos tratos sufridos durante este proceso. La Global Sumud Flotilla denunció que el caso no es un hecho aislado, sino parte de un ataque sistemático contra la población palestina y los movimientos internacionales y pacifistas en solidaridad con Gaza. La organización también explicó una y otra vez que la flotilla forma parte de una misión humanitaria civil cuyo objetivo es romper el bloqueo genocida de Israel contra Gaza, llevar pues alimentos y romper este cerco sin estar armados, sin ningún tipo de violencia. Pues es una acción humanitaria y sobre todo también frente a la inacción de pues los gobiernos del mundo. Ahora, la cuestión, Cristian, también digo, si esto en sí pues ya es muy preocupante.
Bueno, y que además, si hay que decirlo también, pues no se trata de especulaciones sobre que estas acciones por parte del ente sionista no es una especulación ni una opinión, son violaciones al derecho internacional, incluyendo la Convención sobre el Genocidio, la Cuarta Convención de Ginebra, la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura. Todo esto es algo que constantemente, de manera sistemática, el ente sionista pues ha violado. Ahora, esto, Cristian, ocurre, este secuestro en aguas internacionales ni siquiera cercanas a la Palestina ocupada, sino a Creta. Sí. Esto, bueno, también como una actualización, pues parece que la Fiscalía en Italia, la Fiscalía de Roma abre una investigación judicial por esta interceptación y detención realizada por fuerzas israelíes en esta misión civil. De acuerdo con reportes judiciales y medios europeos, la operación ocurrió a cientos de kilómetros de la costa, como decimos, de Palestina ocupada, de Gaza, en aguas internacionales cercanas a Grecia. Entonces, pues, vaya, sabemos obviamente de toda esta fuerza genocida. ¿Cómo es que, pues esto, ¿no? Ya no hay ningún tipo de restricción en cualquier región, a pesar de lo distanciado, pues, que esté ya de por sí de esta ocupación ilegal en la Franja de Gaza, que el ente genocida israelí tenga tanta impunidad en cualquier región para, pues, hacer esta detención? ¿Cómo es esto? En primer lugar, bueno, si tienen presencia en suelo latinoamericano, que no nos extrañe que en el Mediterráneo también lo tengan, ¿no? Sorprende también el entreguismo absoluto por parte del gobierno griego, que el gobierno griego cooperó directamente para realizar estos secuestros en aguas internacionales, además, muy cerca de territorio cretense, bueno, la antigua tierra de los minoicos, ¿no? Y que justamente considera cualquier acción, el ente colonial sionista y genocida israelí considera cualquier acción humanitaria que manche su imagen, aunque bueno, su imagen está por los suelos, nunca han tenido una muy buena reputación, como una acción terrorista. Aquí está incumpliendo prácticamente cualquier acuerdo internacional, ley internacional, desde Ginebra hasta cualquier protocolo internacional está rompiendo, ¿no? ¿Y quién los detiene? Absolutamente nada. El gobierno de Italia pues no ha hecho absolutamente nada. Vaya, los gobiernos cercanos a esta detención, Italia y Grecia, absolutamente nada. Turquía ni ningún organismo internacional. Estos terroristas criminales mataniños pues están deteniendo no es la primera vez que esto ocurre, ¿no? Recordemos que en las anteriores flotillas de la Global Sumud hicieron las mismas acciones, aunque pocas veces se atreven a llevarlos directamente, no deportarlos inmediatamente, que no los pueden deportar porque en esencia están en aguas internacionales, no abandonarlos en un tercer territorio. Y en este caso los han secuestrado bajo cargos, bueno, que obviamente inventa el ente colonial sionista, ¿no? Pero no lo haría, el ente sionista no haría esto si no tuviera un apoyo internacional y gozara de una impunidad entre la mayoría de los países europeos y, por supuesto, entre el imperialismo estadounidense, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo y vinculando con el contexto actual, lo mismo que dijo Washington, todo el hemisferio va a ser para nosotros y eso aplica para el ente sionista, todo el oeste de Asia va a ser para nosotros, incluso más allá del oeste de Asia, porque esto ya sale el contexto, entre comillas, asiático y se adentra en el Mediterráneo, tanto en suelo europeo, pero también en suelo africano. Porque pues, también ha habido acciones donde el ente sionista le ordena al gobierno egipcio detener a las caravanas que van por tierra, y hemos visto cómo hay cooperación entre el gobierno griego, el gobierno incluso italiano, incluso con Meloni, que hoy se pone la bandera a favor de Palestina, ha colaborado también con el ente sionista, ¿no? Entonces, pues podemos esperar lo peor. Obviamente no hay... el gobierno brasileño debería tomar medidas más enérgicas, porque también es un gobierno que, por lo menos en este último periodo que ha estado en el poder, Lula da Silva ha dicho que es un gobierno terrorista, pero no ha tomado realmente ninguna acción frontal en contra del ente que tiene secuestrado un ciudadano suyo. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Que existe todavía embajada del ente colonial sionista en suelo brasileiro. Lo mismo viceversa, en la Palestina ocupada. Entonces, el rompimiento de relaciones es inminente, pero tienen que primero asegurar la vida de todas estas personas, cada país que están detenidas. Y son las personas que sabemos, porque por supuesto hay miles de detenciones extrajudiciales por parte del ente sionista en contra de la población palestina y libanesa, que por cierto en este momento comete un proceso genocida en contra de la población libanesa, del mismo modo y con la misma bestialidad que ha realizado en contra del pueblo palestino. O sea, está limpiando en este momento el ente colonial sionista y genocida israelí
étnicamente el territorio libanés. Está destruyendo aldeas musulmanas, aldeas drusas, aldeas cristianas a niveles nunca antes vistos, que además no escandaliza para nada a todos los supremacistas cristianos, por ejemplo, en el contexto occidental. La Iglesia Católica, porque principalmente son templos maronitas, o sea, iglesias maronitas, no ha dicho nada. Bueno, ha dicho un comentario de vez en cuando, pero realmente es preocupante. Están acabando con el patrimonio también cultural del Líbano para borrar la presencia de la población otrora fenicia, hoy población cristianizada, islamizada en los últimos 2000 años, y declarar tarde o temprano que eso es territorio también del ente colonial sionista y genocidio israelí, como lo han dicho públicamente. Lo mismo que afirman en el Golán sirio ocupado y demás territorio, ¿no? Entonces estamos viendo... El sionismo se mantiene impune, ¿no? No solamente en contra de Irán o en contra de Palestina, sino también en contra del Líbano o en contra de cualquier ciudadano que se declare aliado de la resistencia palestina. Y no una alianza, me refiero a armada, sino una alianza humanitaria desde cualquier trinchera. Uh-huh. Hay que entender, digo, sé que los nexos nos los has explicado también anteriormente, pero en este momento como una, digamos, mezcla indisociable de Estados Unidos y el ente genocida, uh-huh, en la impunidad internacional, pues. Hay que entender al ente, después de 1948 hasta la fecha, es incomprensible entender Israel solo sin Estados Unidos, no, uh-huh, es así. Ya sea hasta el punto que Estados Unidos todavía controlaba el sionismo o ahora como el sionismo controla Estados Unidos. Es un proyecto fundamental para el imperialismo estadounidense, pero también para Occidente, porque lo volvemos a lo mismo, es el epicentro estructural del control del oeste de Asia y norte de África. O sea, es una extensión de Estados Unidos, es el Estado 51. Uh-huh. Es una prefectura colonial, aunque nunca oficialmente. Después de que traicionan a Gran Bretaña el ente colonial sionista, pues simplemente Estados Unidos toma el control de este proyecto. Y pues, realmente el motor del sionismo no se encuentra en suelo de la Palestina ocupada, se encuentra en suelo estadounidense, donde constantemente le inyectan millones a este proyecto, que además ya puso la mira también en suelo latinoamericano, conectándolo con los temas que hemos manejado en los últimos minutos, la presencia que tienen en Argentina, ¿no? O sea, estamos hablando de decenas de miles de invasores sionistas que están dispuestos a tener otro terruño, o sea, otro territorio colonial ocupado, ahora en suelo sudamericano, principalmente por sus grandes materias primas y recursos, como es en el caso argentino, pero también del lado chileno. Entonces, no se puede entender el accionar, no nada más es, las acciones terroristas cometidas por el ente sionista son totalmente apadrinadas por parte del imperio, no se puede entender eso. Y no se puede entender tampoco el accionar sionista en nuestra América si no es la complacencia y complicidad por parte del imperio, que no es la primera vez que utiliza el ente sionista y asesores sionistas en sus operaciones de terror en contra de los pueblos de nuestra América. Lo ocurrido en Colombia en los años 80, como los sionistas entrenaban al cártel de Cali, o en la Guerra Sucia en México, o las acciones paramilitares del sionismo en Centroamérica, junto con la en contra del gobierno de Nicaragua, el gobierno de El Salvador, incluso en suelo argentino, ¿no? Es curioso, cuando el régimen de Videla, la dictadura argentina, va en contra de la población, uh-huh, incluso líderes de izquierda y peronistas argentinos de corte judío, de ascendencia judía, el ente sionista interviene, pero no a favor de ellos, sino a favor del gobierno argentino. O sea, sabiendo que lo estaban torturando, incluso matando en algunos casos, ¿no? O sea, ahí vemos el accionar por parte de esta entidad terrorista, que lo repito, es un entramado parte del mismo poder estadounidense en el oeste de Asia. Algo muy parecido a lo que mencionamos hace rato en cuanto a las élites estadounidenses en distintos países de América Latina y más allá, en el sudeste de Asia y demás. Simplemente que este es un gobierno entero, es la totalidad de un territorio ocupado por parte de una junta invasora judío-sionista europea o judío-sionista magrebí, que pues, prácticamente son los representantes fieles del imperialismo estadounidense. No se puede entender, lo repito, Israel sin Estados Unidos. Uh-huh. La alianza se establece en el 48. Y paulatinamente el control sionista se va aferrando a las altas esferas de la plutocracia bipartidista estadounidense, al grado que a partir del 67 controlan absolutamente todo, lo cual ha sido revelado paulatinamente y más en los últimos tiempos con esta tanda de archivos que sale de, por ejemplo, las revelaciones Epstein y demás, ¿no? Uh-huh. Finalmente, quizás es un poco reiterativo, pero... No lo es, nunca es reiterativo absolutamente nada. ¿Cómo entendemos este actuar del gobierno griego? Como cooptación, como sumisión, como parte de la misma alineación pro-sionista, uh-huh, en general como estos países europeos y este dominio en el Mediterráneo. Yo creo, además también Grecia tan orgullosa con su historia, ¿no? Para eso sí, la ELA del pensamiento occidental nació en Grecia, uh-huh, y ahora están subordinados a estos sujetos, ¿no?
Yo creo que le urge mucho a los griegos que los sionistas compren las islas. Hay un plan, si no me equivoco en qué parte, en el Egeo, no me acuerdo en qué parte, quieren comprar unas 20 islas los sionistas, como un refugio ante cualquier necesidad de huir de Palestina. La mayoría de los sionistas obviamente tiene doble o triple nacionalidad. Entonces ya le han ofrecido millones y millones, cientos de millones de dólares al gobierno griego por comprar islas e islotes en el Mediterráneo Oriental, en la Hélade, incluso Chipre también. Chipre, a pesar de que en una parte hablan griego, la otra está ocupado por Turquía, el gobierno chipriota se ha subordinado por completo. Recordemos que hay una base importantísima británica estadounidense, pero también por ende sionista, ¿no? Y es como incluso renuncian a su soberanía y su identidad con tal de recibir unas cuantas dádivas y dracmas, bueno, ahora son euros, el gobierno griego por parte de la abominación sionista, ¿no? Los mataniños judíos sionistas israelíes. Porque yo no encuentro otra explicación. Bueno, por supuesto, hay cooperación estratégica militar, Grecia es parte de la OTAN, pero es interesante porque dicen, la mayor amenaza a la soberanía griega es Turquía. Pero no, resulta que es el sionismo. Y de hecho la mayor amenaza, en Turquía se maneja el discurso, la mayor amenaza a la soberanía territorial turca es Grecia, pero no, también es el sionismo. Y ambos gobiernos, tanto Atenas como Ankara, mantienen una relación estratégica con el ente sionista. No duden que si llega a haber un enfrentamiento intra-OTAN entre Grecia y Turquía, quien supla las armas, además de Estados Unidos, va a ser el ente colonial sionista, que le cae como anillo al dedo que esto ocurra. ¿Por qué? Porque necesitan un caos generalizado. Y ahora lo estamos notando que no solamente en el oeste o centro de Asia, sino también en Anatolia, en Turquía, en la Hélade, en Grecia, en la península balcánica y demás, ¿no? O sea, porque todo favorece al ente colonial sionista y genocida israelí. ¿Quién se favorece por las protestas en contra de los gobiernos déspotas vinculados también al sionismo en el Golfo Pérsico? El sionismo, porque hay ingobernabilidad. Y así también pueden tomar el control de los recursos mucho más fácilmente, ¿no? Lo mismo que fueron las primaveras árabes, entre comillas, en el norte de África y el oeste de Asia hace un poquito más de una década. Todo fue operado desde Washington. ¿Por qué? Pues para favorecer al sionismo. Porque pues a fin de cuentas, en el caos generalizado y con gobiernos títeres que colocas, pues todo favorece esta entidad terrorista. Finalmente. ¿Aún hay más? Aún hay más. Oh. Y hablando de otra europea también, pro-Israel sionista, y yo no lo sabía hasta hoy. Yo sabía que estaba, pero no sabía que... Bueno, es que claro, ¿dónde te agarró el sismo? Saliendo de mi casa. ¿Sí? ¿A ti? Sí, en mi casa me salí y pues, muy, muy leve, apenas se sintió. Algo así. Sí. Por ejemplo, muchos niños no fueron a la escuela hoy, por ejemplo, ¿no? Están tomando el puente. ¿Todavía? Es que el 5 de mayo creo que en algunos estados no va a haber clases. Pues, hicieron megapuente, literalmente. Hoy toda la semana. No, porque hay mucha información. Y tenemos... Por supuesto. Bueno, esta ultraderechista, antiderechos, prosionista también, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que por cierto ha sido una de las más fervientes críticas hacia el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, llamándola a ella misma como cómplice del narcoestado. Se vino acá a México desde el domingo y fue a la Basílica de Guadalupe. Asistió a una misa dominical acompañada por... De México con J. Es lo que te iba... Esa es mi primer pregunta precisamente. Claro que en la respuesta a los tweets te dijeron, a ver señora, se escribe con X. ¿Por qué no es expulsada? Es lo que no entiendo. Y la pregunta también sería... ¿Por qué no estamos ahí? ¿Por qué no está la gente manifestándose en su contra? ¿Qué estamos haciendo aquí? Arrojándole... Hubiéramos hecho la disrupción desde la... No, porque nos corren. Productos de la milpa. Productos de la milpa en estado pútrido, este sujeto asqueroso, esta fascista inmunda, que está en suelo mexicano. Porque no nada más ha hecho comentarios en contra de Claudia Sheinbaum, sino también en contra del pueblo mexicano. Sí. En contra, incluso alabando las acciones por parte de los invasores europeos hace 500 años, negándolo todo. Es de las típicas negacionistas, de las más abyectas. Entonces, por lo menos, mostrar el repudio. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, un escracheo, algo así estaría bien. Averigüemos en dónde se encuentra residiendo en este momento. Porque no creo que sea en la embajada española por su relación que mantiene con Pedro Sánchez, que es bastante compleja. No, pero algo me indica que puede estar en la zona de Polanco. Pero mira, dice que sí asistió a la misa dominical, acompañada por el cónsul de España en México, Marcos Rodríguez Cantero. Bueno, entonces también hay complicidad entre todas las facciones, o aquel representante es de la otra facción, del Partido Popular o de Vox.
No lo sé, pero sí está el cónsul de España con ella. Y además el cardenal arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes. Bueno, de la iglesia no espere nada, sí, porque pues es una fuerza totalmente reaccionaria. Bueno, pues es la misma que sostiene precisamente a pues violentadoras como ella. No solo eso, como bien lo dices, ha sido una emanación de discursos contra la presidenta. Se ha mofado también de esta petición del reconocimiento de todas las vejaciones que hizo la corona española y también abiertamente defensora del genocidio. No solo negacionista, sí, sino... El del genocidio ocurrido en Mesoamérica. Y también en Gaza ahora. Durante 300 años, pero también lo ocurrido recientemente en la Palestina ocupada y demás. Entonces yo creo que lo funcional, obviamente no se pide que se inste a la violencia, jamás haríamos eso, ¿no? Que saquen una piedra de obsidiana y esto, pues obviamente no. Pero bien, mostrar el repudio arrojando objetos. No, pero no, porque nos van a... No estamos llamando a la violencia. No, pero eso no es violencia, es aventar, por ejemplo, productos de la milpa podridos, nopales, sí, chiles, sí, calabazas, sí, jitomates, frijol. Aunque esté suavecito, pero sí. Aunque esté suavecito. El jitomate. Ni modo, no podemos instalar Flor de calabaza. Violencia. Flores, ay, no, lo va a tomar como cumplido. Huitlacoche. No, aparte, mejor, ¿cómo me vas a desperdiciar flor de calabaza en lugar de hacerte una quesadilla de tirársela? Que es delicioso, por ejemplo, ¿no? Obviamente. No vamos a llamar pero a la sí, violencia. creo que requiere por lo menos manifestaciones frente a la embajada española en suelo mexicano, que se encuentra en suelo en Polanquirri. Y también en cualquier instancia, por ejemplo, tuvo un desayuno, que de hecho ahí se dieron cuenta muchos que estaban en contra de México, creo, no sé en qué centro cultural o empresarial de España en México, ahí se dieron cuenta porque cuando viene el sismo sale y la ven. Entonces, sería recomendarle, encararle que si detesta tanto México, a los pueblos paganos originarios que sacrificaban gente, pues que salga de este país pero pitando, hija. Pues sí. Ahora, lo menos, para este lunes está prevista la participación de esta golpista también en una ceremonia religiosa en la Catedral Metropolitana. Pues está más vinculada también a esta obra de La Malinche, de Nacho Cano. De Nacho Cano. Es de este grupo reaccionario olvidado de los 80s, de Mecano, que más allá de su adicción a los estupefacientes, es célebre por sus comentarios racistas de corte supremacista. Y que según yo, esta puesta en escena es una apología. Sí. ¿No? Y además, personajes vinculados incluso a la ultraderecha española. Por ejemplo, si no me equivoco, está Nato Roja. Pues tiene también, creo que, no sé qué nivel de nobleza baja en España. Entonces, pues, representan lo peor, ¿no? Obviamente no quiere decir que todos los españoles sean así, ¿no? Pero estos que llegan aquí, creo que por lo menos hay que mostrar nuestro repudio. Y ya comenzando con la J, que es una agresión. En nuestra cara, lo mismo al gobierno de México. Eso lo hace con ese sentido, ¿no? Exacto. O sea, escribir México con J lo hace con ese sentido. Yo creo que ya podríamos empezar a decir México Tenochtitlan aquí. Por ejemplo, la X se tiene que pronunciar no México, se tiene que pronunciar México Tenochtitlan. Vamos a empezar a hacerlo aquí. Y yo creo que probablemente va a haber transmisiones en náhuatl. Vamos a tratar de sacar todo estaría chido, pero náhuatl. No hay que... Bueno. Ok. Tenemos muchas o ciertos códigos que no pueden tener en otro contexto. El punto es que la misma crítica que se le hizo al gobierno de México en cuanto a política exterior, porque hay embajada de Argentina en suelo mexicano abierta ante lo que está ocurriendo, Salvador, Honduras, etcétera. Incluso me atrevo a decir el caso ecuatoriano todavía, ¿no? ¿Por qué se permite la entrada de un personaje como de esta ralea suelo mexicano, por ejemplo? Y porque se le tiene que encarar, por lo menos, mínimamente. Sí, de hecho hoy la presidenta se mofó un poco de eso, dijo, o sea, de quienes habían invitado, porque claramente no tiene que ver con una invitación oficial, federal, sí. Claro que no. Ahora, también esta cuestión en la Catedral Metropolitana, esta participación vinculada a esta obra, aunque inicialmente el evento fue anunciado como público y abierto a medios de comunicación, después la Arquidiócesis Primada informó que finalmente sería privado, o sea, van a cerrarle la catedral. Claro, que además la Catedral Metropolitana es una oda, un homenaje al historicidio y a la violencia, porque bajo los restos de la Catedral Metropolitana y la misma Catedral Metropolitana, tanto la primigenia como la que le siguió, la que estamos viendo actualmente, fue construida con los restos del Templo Mayor y además de otros templos del complejo sagrado de México Tenochtitlan, ¿no? Entonces, pues es una provocación, claro que es una provocación. Ahora, además de los desacuerdos ideológicos que se puedan tener, la cuestión, y en este contexto que estamos atravesando, Díaz Ayuso hace unas semanas, no solamente contra México,
ha declarado también contra Colombia, contra Brasil, llamándoles abiertamente narcoestados. En esta cumbre de líderes progresistas en Barcelona que estuvieron ahí, entonces Ayuso pues los calificó como narcodictadores y más cuestiones que están declarando. Ahora también se supone que Díaz Ayuso va a permanecer del 3 al 12 de mayo, pues para que lo aborrezca tanto. 3 al 12, estamos a 4. Pero no solamente va a estar en la Ciudad de México, también tiene previsto en Monterrey, Aguascalientes y en la Riviera Maya va a visitar Xcaret. O sea, va a ir donde están, desde los Tuluminatis hasta los neotejanos regiomontanos, ¿no? Sí. O sea, con lo peor del país, lo peor que ofrece el país. Espérate, porque aparte... ¿Hay más? Hay más, van a hacer un acto de honor a Hernán Cortés. No. Sí. Bueno, buen momento. O que se las lleve, que devore. Sí. Pedro Miguel justo eso propuso. Sí, que se las lleve. Que devore las cenizas. Sí. Bueno, lo que quede, lo muela, se haga una torta española. Bueno, no, porque ni siquiera es... uno de los platos nacionales de España ni siquiera es español, porque la papa es andina. Pero bueno, que se haga unos callos con los restos de Hernán Cortés, se los devore y salga pitando de aquí. Que se los lleve, pues sí. Bueno, nos está dando también indicios, si a usted repudia este tipo de entidades, de homúnculos que visitan México Tenochtitlan, lo bien que podrían hacer es rastrearla y encararla. ¿Qué haces en mi país? Otra vez, vienes a mendigar un mercado, materias primas, pues sabemos que tu tierra está muerta, no tienes nada. Vienes a mendigar para los siguientes 50 años porque no tienes absolutamente nada. Es el riesgo de España. Por eso llegan estos impresentables. Pues también para forjar alianzas con la cúpula mexicana a cambio de materias primas. Pero además a ver, para nosotros puede también ser... sería interesante ver quién la recibe, Exacto. qué personajes públicos Exacto. vinculados a los medios, a la academia y demás en suelo mexicano la recibe para empezar a señalarlos también. Sí, porque es toda esta manera de colaboración y que ahora, en este momento... No es que no hayan habido otros anteriormente, pero en este momento tan coyuntural de una intención, no explícita, pero muy manifiesta, pues, de Estados Unidos de intervención e injerencia, en esta narrativa que esta señora también ha formado del narcoestado sin presentar tampoco ninguna prueba, pues se están nutriendo y cómo se están, como bien dice Cristian, agrupando. Oigan, pero creo que hay un revés. No me digas. Sí, bueno, a ver, espérenme. La Arquidiócesis Primada de México informó que la celebración eucarística ofrecida por la evangelización de los pueblos, el mestizaje y la paz prevista para este lunes a las 13 horas en la Catedral Metropolitana ha sido cancelada, debido a que la producción responsable no reunió la totalidad de los permisos necesarios para la grabación en el recinto. Es importante precisar que, contrario a lo que se difundió en algunas publicaciones, la celebración no tenía como finalidad rendir un homenaje a Hernán Cortés. No pensemos mal, no. Recordemos que la Eucaristía no es un acto simbólico para exaltar personas o hechos históricos. No. Sino para la actualidad. Bueno, ya. O sea, dice que no va a ser un homenaje a Hernán la vida Cortés. de un personaje que de hace 2000 años. Dice, el propósito de la misa que se celebraría este lunes en colaboración con el artista Nacho Cano era unirnos en oración por el mestizaje. Además, ¿sabes qué es lo peor de todo? Por los frutos de la... Perdón que Nacho Cano, o sea, tiene producciones que rayan en un erotismo, y que no es erotismo, es pornográfico y bien vulgar, y que lo permitan ahí en la Oye, iglesia. Sí. Ahora que lo pienso. ¿Cómo? Pero a ver, perdona. Bueno, que iban a orar con Nacho Cano por la oración por el mestizaje, por los frutos de la evangelización en México y por la paz. Bueno, ¿cómo se atreve? Bueno, a ver. O sea, bueno, para empezar, ¿por qué esto? Porque son los principales violentadores, pues. Dice, asimismo, el artista Nacho Cano había solicitado que esta celebración fuera también una acción de gracias por el tiempo que su puesta en escena Malinche ha permanecido en cartelera y contemplaba la participación de su coro durante la celebración, razón por la cual manifestó el deseo de grabarla. Queremos dejar claro que en ningún momento se planeó una celebración que diera pie a posicionamientos políticos y ideológicos. No. ¿Ves, Cristian? ¡Qué mal pensado eres! Eso es lo peor. No. O emitir mensajes que buscaran la confrontación. Bueno, cancelemos todo, digan. Nuestra iglesia está convencida de una auténtica lectura de nuestra historia debe partir del reconocimiento de la dignidad de cada persona. Vaya. O sea, tenemos que tolerar que en esta... Que es una ópera, si no me equivoco, ¿no? La Malinche es... ¿Qué es? Ay, la verdad yo nunca la he visto, pero ópera lo que he visto es como... ¿Es una obra de teatro? No sé qué es. Sí, es como musical. Bueno, el género más... lo más vulgar del teatro, el musical. Bueno, yo creo que hay puestas... Bueno, hay uno que hay otro, pero es lo más gringo que puede existir.
Es digno de Broadway, pero se las dan también de muy sofisticados, son las más vulgares que puede haber. Pero más allá de esto, también hablar que la construcción del el personaje Malinche Malitzin es una construcción historiográfica de los últimos 500 años. Uh-huh. No sabemos mucho del personaje. Lo que sabemos es que, por ejemplo, luego este sujeto, Hernán Cortés, la traicionó. Porque, bueno, luego mantiene otras nupcias con otros personajes y la repudió también. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿dónde está Relaciones Exteriores? ¿Dónde está Cancillería? Esto no lo puedes permitir. Y más cuando públicamente estos sujetos constantemente sueltan una letanía en contra del gobierno mexicano. Pero y en contra del pueblo mexicano y en contra de la identidad del pueblo mexicano. O sea, seguro no fue convocada por ellos. No, obviamente no. Pero podrían emitir... No, pues se les expulsa y punto. Ciudadanos non gratos. Punto. Imagínate, no, hombre. O sea, si ahorita están así, que le expulsaran, sí, que este narcoestado está oprimiendo. Y ahí, pero mira, junto está el Templo Mayor. Bueno, o sea, la base. No. ¿Qué crees que voy a decir? No lo sé, pero no vamos a estar aquí a la violencia. No vamos. Que lo visite para que conozca el pasado mesoamericano. Bueno. ¿Verdad? Pero aquí somos pacifistas. Que ahí está Tezcatlipoca, Huitzilopochtli, Jipetotec, el descarnado, el que se viste con las pieles, para que conozca el pasado mesoamericano. Bueno, que conozca, pues sí, el rey, en una exposición dijo, bueno, sí, ya reconocemos algunas. Nos robamos algunas de los grandes los complejos palaciegos de España, de mediados del siglo XVI en adelante, todos fueron construidos con la plata y el oro mexicano, además del Perú y además de Colombia. Uh-huh. Entonces, volvemos a lo mismo, el despegue de Europa no es fortuito, no es espontáneo, se da a través de la rapiña, no solamente de España, también de Inglaterra, de Francia, de Países Bajos, de Portugal, ni se diga. ¿Qué hacen aquí estos sujetos en México Tenochtitlan si lo repudian tanto? Uh-huh. En fin. Bueno, ya casi no. Antes de cualquier otra cosa, queremos compartirles para que por favor nos ayuden. Sí, nos ayuden. Es una tarea especial para todos los... ¿Qué? Chamucos. De corazón. ¿Cómo se dice la comunidad que hicimos? La comunidad... Chamucotitlán, dijimos. Chamucotitlán. Pero no tenemos así como... No. Para llamar... Legiones Chamuco. No, suena muy extraño, no. Para toda la comunidad del Chamuco. Uh-huh. Y nuestros amigos, oigan, si podemos ver esta imagen, ayúdenos a encontrar a Hegel, por favor. Se da recompensa en la colonia Educación. Es un gato doméstico, pelaje... Tabi. Gris, muy peludo, ligeramente amistoso, responde el nombre de Hegel o de Hewi. Tiene una manchita en el ojo, que ahí se puede ver en su ojo, de hecho, se junta en su ojo derecho, ¿no? Ajá. Y bueno, es muy grande, está bien alimentado y salió de su hogar el 2 de mayo, por ahí, por esos rumbos, la colonia Educación, la colonia Centinela, la colonia Avante. Todo es como Tlalpan. Ajá, cercano a Tasqueña, y lo estamos buscando. Entonces, por favor, si pueden, no nada más, luego voy a compartir esto en mis redes, pero si pueden replicarlo o son vecinos o conocen a alguien ahí, correr la voz, buscar entre las casas, porque ya no sé dónde buscar más. Bueno, por favor, les pedimos que nos ayuden, cualquier información, ahí también está el número, y pues yo creo que entre todos vamos a encontrarlo. Ojalá sea así, porque no necesito que regrese. Bueno. Por favor. Igual vamos a compartir la imagen en nuestras redes. Y pues ayúdenos, aquí nos dicen a Catalina, rolamos la imagen, sí, oigan. Muchas gracias. Si lo podemos poner completo para si le pueden hacer ahí una captura de pantalla y nos ayuden. Uh-huh. Sí, se los agradecería infinitamente. Vamos a ver el número. Bueno, ahorita. Ahí por vayan, el cuadrado Miramontes, Tasqueña, Tlalpan, Santana la Virgen, no sé. Bueno, por ahí. Bueno, ahí le pueden hacer una capturita y ahí está también el teléfono donde se pueden comunicar. Ahí está. Muchísimas gracias. O bien al Chamuco también, si tiene algo en algún chat, en el mismo chat de aquí del video, si tiene alguna información. Ajá, nos lo pueden lo estaré checando y revisando. Se los agradezco mucho y también a ti, Caro, y a ti, Roman. No manches, pues de qué vamos a hacer esa búsqueda. Oigan, bueno, ¿te parece si leemos algunos comentarios? Sí, me parece muy bien. Ya me están diciendo timorata por no
llamar a la violencia. No, no oigan, podemos hacer eso. No podemos llamar a la violencia, no se pasen. No podemos, y menos en un medio. No, es irresponsable. Bueno, vamos a leer. Dice Carito, no limites a Nader. ¿Pero qué le estoy limitando? No, no me limite nada. Dicen acá, Cristian, ¿tú les darías un recorrido histórico por el Templo Mayor? Deberían... Ya lo he hecho. ¿A quién? O sea, bueno, A hordas así de como... personas. ¿Por qué no organizamos uno? Podría ser. No, nada, fue el Templo Mayor, digamos. ¿Ustedes saben cuál es la calle más antigua del continente americano? Manzanares. La calle de Tacubaya. No, ahí está la vivienda de las... ahora es la más antigua. Antes había otras, pero se vinieron abajo. Está Manzanares, la vivienda más antigua de la Ciudad de México, que todavía tiene además elementos arquitectónicos tenochcas. Pero bueno, la calle más antigua de toda América, de todo el continente, es Tacuba. O sea, lo que sería República de Guatemala, antigua calle de las Escalerillas, porque conectada directamente con el Templo Mayor. Escalerillas, Guatemala, calle de Tacuba, Avenida Hidalgo, Puente de Alvarado, que ahora se le llama, que le cambiaron de nombre a Puente de Alvarado, si no me equivoco. Luego sería la San Cosme, y que se convierte en la calzada México-Tacuba. Es la calle más antigua de América, tiene por lo menos 700 años, por lo menos, que comunicaba México-Tenochtitlan con el poniente del Valle de México, con el pueblo de Tacuba, vaya. Que era parte de la Triple Alianza, además. Ay, aquí nos dicen... Dice que digan misa, que digan lo que digan, que importa no achicarnos. Dicen acá, Henry, pero estoy seguro que van a investigar a Rocha Moya por una multa de tránsito. Sí, eso harán un montaje. Y bueno, conocemos al resto, ¿no? También acá nos dicen, pedimos a la comunidad del Averno. Gracias. Dice, gentilicio de Chamucotitlán. Exacto. Chamocotitlatenses. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, pues sí. Oteños, Tlamuteños. Chamuteños. Sí, me gusta. Dice acá, oigan, y el aniversario de Trevisor, como el meme de que estoy, oigan, y sí que pasa. Yo ya no sé qué está pasando, no sé, creo que es a finales de mayo, si no me equivoco. Estamos trabajando en ello. Sí, estamos en ello. Es que yo traigo también, entiendan también que luego salen, o sea, es difícil también con todas nuestras responsabilidades. Pero lo vamos a hacer, no crean que no. Y yo traigo además una rachita que... Increíble. Dice, Ayuso va a estar con Salinas Pliego en la Universidad de la Libertad, de la cual es propietario. Ahí está. Entonces, ¿dónde está la Universidad de la Libertad? La creatividad al poner el nombre. Bueno, no sé. O sea, que es recurrente estas invitaciones, ¿no? También sí. Y de hecho se habla en los audios del narcotraficante Juan Orlando Hernández y Narrias Fura, ambos hondureños, de que también hay personajes en México que los apoyan, hablando de un personaje que los apoya. No sé por qué creo que puede ser Salinas Pliego, ¿no? También involucrado en actividades delictivas de toda índole. ¿De dónde creen que salió el dinero para pagar TV Azteca? Que le regalara Raúl Salinas, ¿no? Y también muy fuerte impulsor precisamente en esta ocupación contra Cuba, ¿no? Sí. Ligado también a este sector gusanero. Y que ha invitado también a figuras que están a favor de la incursión militar, el ataque militar contra Cuba. Acá Jadi nos dice que encuentres a Hegel pronto. Vamos a buscarlo, oigan. Sí. También dice avernotlalenses. También puede ser. Sería el gentilicio. También. Acá nos mandan saludos desde Coatepec. Gira con el profe Nader al centro. Nos debes varias. También del mercado de... ¿Cuál de todos? El que tiene los murales. El del Carmen, ajá. No, el que está... bueno, sí está por está en el centro, junto al Teatro del Pueblo. Sí. Mira, aquí Teresa ya se sumó. Bueno, lo primero es el recorrido por las calles para encontrar a mi gato. Es lo primordial. Bueno, también acá nos dicen chamutleños. Bueno.
Acá dice, ¿quién se apunta a repudiar a la invasora descendiente en Quintana Roo? Pues no solo Pues en los Quintana Roo, quintanarroenses. Monterrey. El pueblo maya, porque también considerado como idólatras. Recuerden la primera masacre española en Mesoamérica en contra de los pueblos originarios, no fue en contra de los mexicas, fue en contra de los mayas, en Tabasco. Digo, ahí la dejo, ¿no? Pero no nada más allá. Va a estar también Aguascalientes y Monterrey. Y Ciudad de Aguascalientes, bueno, creo que está medio dividido, pero Monterrey, no me explico por qué va a estar en Monterrey. Sí, no me queda claro. Dice, Malinche es un musical cutre de autoría de Ignacio Cano, el cual constituye una trama desde la ignorancia y supremacismo español, el cual se abroga el derecho de contar la historia a su manera. Ahí está. Bueno, dice Carolyn, Universidad de la Libertad, chin. Por acá nos dice también Gis, dice, ¿dónde nos unimos en Quintana Roo? Yo me apunto para ir a gritarle sus cositas. También acá nos dicen, dice Juanita, sí a la violencia, Caro. Miren, aquí no podemos hacer apología, porque además hay niñas y niños que nos ven y tenemos que ser responsables. Sí. Bueno. Pues sí. Dice Aline, Pueden protestar. Claro, protestar pacíficamente. O sea, bueno, ya. Pueden boicotear, busquen qué empresas españolas favorecen. No, la protesta es necesaria, pues, sí. O sea, siempre, y lo que a título personal hacemos en protestas o así, pues es otra cosa. Sí, busquen, por ejemplo, qué empresas españolas favorecen estos partidos y este personaje, ¿no? Claro, y sí, o sea, el repudio, sí. O incluso, ahorita que mencionan Quintana Roo, en suelo mexicano hay muchos hoteles, cadenas españolas. Veremos cuáles apoyan a esto. O estos empresarios que recibieron a Ayuso, que muchos de ellos son de mexicanos de ascendencia española. Imagínate la vergüenza, ¿no? Muchos de ellos probablemente de ascendencia republicana, que llegaron refugiados a México, averiguar quiénes son y boicotear sus empresas y negocios. Igual que la Ayuso Rubia, que no recuerdo cómo se llama ahora, claro, ¿cómo se llama? Que fue Cayetana, sí. De la misma línea, también de ultraderecha, y que fue recibida por el gobernador de Querétaro. Aquí también les contamos eso, que se reunió y presumió su reunión y que la iba a invitar y bueno, ya se me fue la onda. Dice, yo tengo una solicitud para Cristian. Ay, espéreme. ¿Pueden hablar sobre cómo la violencia imperialista se manifiesta de distintas maneras dependiendo de los territorios? Es decir, Estados Unidos se manifiesta mediante y se corta. Pues sí, involucraría todo un programa, ¿no? Sí, podríamos hacerlo. O un retrovisor. Dice Vero, Cayetana Álvarez de Toledo. Esa la Ayuso Rubia, digo yo. Cayetana, Covadonga, Urraca, nombres típicos ibéricos. Sí, Alessandra Rojo. Pues claro, Alessandra Rojo de la Vega es amiguísima de Ayuso, se reúne con... ¿Por qué no me sorprende? A mí sí me sorprendería, ¿eh? No se dice feminista y se pone su pañuelo morado. Bueno, sí, pero son también... el mismo estilo. Es un producto mediático, y hay que estar carece de intelecto. También en esas protestas sobre los medios de comunicación que seguramente van a recibir también a esta Ayuso. Oigan. Sí, pero recuerden, nunca con violencia. Manifiéstense pacíficamente y con ingenio. No tienen que sacar la obsidiana, el atlatl, pues no, o sea... Aparte no son dignas de... Ni siquiera de la... Solo de nuestro repudio. No saquen tanta energía con esto, ¿no? Simplemente repudiarlas, manifestarse y... Propongo una cápsula de léxico náhuatl. Nos dice Cuaupopoca. Pues y nos mandó una aportación. Muchas gracias. Gracias. Pues habría que aprender náhuatl. Estaría increíble. O invitamos a alguien. También. Acá también nos mandan un saludo desde Nueva York. Hasta solo en neoyorquino. Muchas gracias, son mis favoritos. Muchas gracias, Josefina. Y antes también nos mandó alguien más, pero ya no lo podemos poner, a ver si lo encuentro. Es que recuerden que el chat se va actualizando y se va perdiendo. Sí, solamente cuando queda grabado ya se puede consultar todo el chat. Al ratito pero es que sí nos puso. A ver si ahorita se ve. Bueno, ahorita a ver si podemos verlo. Miren, espérate, creo que es aquí. Ay, no. Bueno, nos habían puesto hace ratito, pero ya, o sea, se nos pasó y creo que no pudimos verlo. Dice Carolina, el pacifismo es colonial, Caro, la paz es lo que buscan los opresores. O sea, bueno, será un tema seguramente para el retrovisor. Yo estoy de acuerdo que la indignación
es importante, la rabia también es importante y que pero parte también, de este pensamiento sí, colonial es buscar como, no te enojes. pero ¿no? es No simplemente seas- que estamos dentro de un medio, por más de que nuestra opinión sea distinta, no podemos invocar a Sí. a la violencia, no podemos hacer eso. No. Otra cosa es nuestra opinión, nuestra subjetividad y lo que vamos a decir en privado, pero aquí no lo podemos hacer porque pues, somos conscientes de ello, ¿no? Es nuestra opinión nuestra opinión, tal cual. Sí, no, y además por eso sabemos también que pues nos ven niñas, niños que están tal vez, no porque ellas digan, ya va a empezar la noticiero o el retrovisor, o igual y No, sí. ya imagínate, después, bully a niño gallego, pues no, Sí, no puedes hacer esas cosas, ¿no? Pero aparte, pues eso, a lo mejor hay niñas, niños acompañando a alguien que está viéndonos y pues no. Pelea entre un niño mexicano y un No. asturiano, No. pues no puedes hacer eso. Esa, Alan. Buen día, Carito. Muchas Nunca gracias, nos Alan. abandones. Muchas gracias, nos mandó también. Bueno, pues. No, espérense. Ya nos vamos, pero antes, no se olviden. Ay, yo traigo ya mi AMLO bolsa, pero también está. en AMLO esta bolsa. edición. Ahí la traigo y no es choro. ¿Quién es? Freddie Mercury. No, Karim Bulsara, Ah. su verdadero nombre. Luego hacemos. Bueno, yo siempre quiero. ¿Saben la solucionar triste todo historia con- de este sujeto y de su grupo cuando vino a México? Que vino en el. Que fue a Puebla. Ujú. ¿Y saben ¿Por el qué? pandemonium que se armó ahí? Más Que o abandonó el menos. concierto. ¿Por qué? Pues no le cayó bien, no le cayeron bien los mexicanos, los cholultecas, supongo. Ujú. En fin. Oigan, bueno, por ser Día de la Madre y los Maestros, si tienen maestros y maestras que les gusta también sobre acá del Chamuco, del 1 al 18 de mayo en artículos seleccionados el 15% de descuento en la tiendita del Averno también, si están lejos, elchamuco.com.mx. Está para su mamá también, tenemos libros, tenemos café, chocolate, etc, etc. Y tenemos un anuncio más, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Mira, aquí Elon dice, mi sobrinito sí se rifa. Es importante la politización. Noche de nuestros triste en sobrinos. primaria. No. ¿No? Que sería la noche. Ya también hay que descolonizar esos términos, ¿no? Noche triste para quién? ¿Para quién? Para 200. Y eso que tuvo que salir la Extremeños. catedral a decir, no, o sea, imagínate un homenaje a Hernán Cortés. No. Bueno, sería buen momento para. No, ya no puedo. Yo no puedo decir nada. La mitad de las cosas que pienso no las puedo decir. Pero se supone que de hecho ni se ha comprobado que sean los restos de Hernán Cortés. No se sabe. Hay como creo que 3, o sea, si juntan serían un super Hernán Cortés gigante. Pero sí que se los lleven, ¿no? Sí, que se Pues los sí, lleven, qué llévenselos, honrenlos allá, junto con Pizarro, Cabeza de Vaca y demás personajes que, pues invasores, ¿no? Bueno, hay otro anuncio, espérenme. Dice que en la FENAL, Feria Nacional del Libro de León, también del 1 al 10 de mayo, entrada libre. Ahí busquen el stand del Chamuco. Ahí hay libritos, playeras, etc, etc, etc. Vayan a la FENAL y ahí busquen el stand. Tenemos muchas cosas. Bueno, y finalmente, Cristian. Sí, les quería comentar de una nueva propuesta audiovisual que su servidor forma parte. Ahí en ¡Órale! Orbe Orbe Crítico, Crítico. bautizado como Orbe Crítico. Este es el segundo programa. Aquí lo pusieron el sionismo y entre comillas, vean, entre comillas, Ajá. la raza judía, porque las razas no existen. Historia de conversiones y racismo, donde tratamos de explicar por qué ahora se le da la nacionalidad del ente colonial sionista que ocupa Palestina a población procedente de Bangladesh, Myanmar y la India. Órale. O sea, conversa al judaísmo en los años 50 porque tuvieron un sueño. Gente que antes era budista y cristiana. Ellos sí pueden estar, pero no millones de palestinos y su descendencia expulsados desde la Nakba, ¿no? Uh-huh. Y son, ¿cómo le llaman este formato? Videocolumna. Dura uno cada 10 minutos. Lo pueden encontrar ahí en el canal de YouTube y en otras plataformas. En la página de... Telesur. No, tiene otro nombre. Es Multimedia del Sur. Pero bueno, está vinculado a Telesur. Pero en YouTube aparece como Multimedia del Sur. Pero también se puede, como está vinculado a Exosapiens, lo pueden ver ahí, lo pueden ver en mi canal también de Exosapiens. Y el anterior fue, de hecho, ya se me olvidó, pero es cada semana. Cada semana se estrena uno nuevo y ahí pueden encontrar los dos más recientes. Y es un proyecto que involucra a otros personajes. Por ejemplo, mexicanos están Sasia Alejandre, están
no, Grossfugel, creo. No me acuerdo, pero bueno, hay muchos. Entonces, Muchos. apoyen este nuevo proyecto. Sí, mira, acá nos dice Julia, lo vi. Dice Ande, dice, ya lo vi, está muy bueno, véanlo y escuchen. ¿A quién vio? Ay, no me asusten, ¿a Hegel? No. Ahorita vamos a cerrar con la imagen para que la gente lo recuerde. Sí, y Jadi también nos dice, ay, espérate, ya lo he visto. Dice acá también Mariana, el algoritmo ya me lo sugirió, sabe que lo amo, ya vi uno, cortito y claro. Muchas gracias. Bueno, dice ya vi el uno también, ya lo han visto. Y dice, Nader ya anda en todos lados, casi tiene el don de la ubicuidad. Sí, Pues la sí. omnipresencia. Ojalá tuviera eso, ojalá. Ya quiero que acabe el año. Vamos ya a la mitad. No vamos ni a la mitad. O sea, se está empezando. Mira, pero yo tengo una teoría ya para irnos. Sí, por lo general pasan cosas malas y se juntan las cosas malas. Pero después vienen cosas más chidas y se juntan también esas cosas chidas. Va a pasar. Bueno. Y va a aparecer Hegel. Antes de despedirnos, vamos otra vez, si podemos, con la imagen. Muchas gracias. No, ese es un cristal. Ese es un Nader. Acá también nos dice... Sí, ahí está mi Hewi. Ahí está. A ver, si lo encuentran, lo ven, le pueden decir Hegel, pero en un tono como agudo, Hegel. O también Hewi. Oye, ya también acá te están, varios comentarios sobre que en la madrugada es la hora adecuada también. Díganme. Vamos a hacer unas rodadas. Estuve desde las 11 a 4 de la mañana en la calle buscándolo. Sin parar, gritando. Imagínate que te callen. O sea, estás buscando un gato y se escucha porque le estás haciendo y gritas un nombre y alguien te calla. Ay, no. O sea, ese nivel de insensibilidad a veces de ciertas personas me resulta asqueroso, ¿no? Pero afortunadamente no toda la gente es así. Y pues gracias por su apoyo. Y necesitamos su apoyo para encontrarlo. Sé que va a aparecer. Sí. Bueno, Gracias. Pues ya nos vamos. Bueno, antes, espérate, porque aquí creo que, no sé si se entendió tal vez mal, porque dice, ¿por qué Nader menciona a los cholutecas? Que aclare, soy choluteca y what. No, porque va a ir a... No, por Freddie Mercury. Pero no... Fue el primer municipio de Puebla que se me ocurrió. Que sé que son de hecho 3 municipios en Cholula. Si no me equivoco, son 3 Cholulas. Que llevan Cholula en el nombre. Porque Freddie Mercury, Queen, fue a dar un concierto en Puebla en los 80s. Sí. Y hubo un enfrentamiento entre el público y la banda, que involucró sillazos, insultos, ¿sí? Una cosa importante. Fue de los pocos grupos, además, que visitó... Como estaba este bloqueo al rock en la Ciudad de México, pues el mejor lugar que le dieron fue Puebla. Entonces lo dieron en Puebla el concierto. Bueno, no. Pues ya nos vamos. Pero bastante racista resultó Freddie Mercury, además. No le va a gustar mucho a la gente que diga esto, pero es en verdad. Y peor aún, tras haber sufrido el racismo en la misma Inglaterra por ser de ascendencia indopersa, además, ¿no? Un zoroastrista. En fin. Bueno, después ahondaremos también en esta historia. Ya nos tenemos que ir. Adiós. Les mandamos un muy fuerte... Dice aquí San Pedro Cholula. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamuco Media.